Saludos, bienvenidos a su clase de lengua española. En esta ocasión estaremos trabajando directamente con la exposición. A veces tenemos ciertas dificultades para conocer sobre este tema y es un tema el cual es bastante simple y muy necesario a lo largo de todo nuestro trayecto, ya que estas cosas nos sirven tanto dentro del salón de clase como fuera. Primero debemos partir de qué es una exposición. Y por esto nosotros entendemos que es una elaboración oral de cierto tema que va destinado a un público, usando principalmente intervenciones didácticas del expositor. O sea, vamos a realizar explicaciones sobre el asunto, podemos utilizar los recursos discursivos, entre estos citas, a- eh, argumentos, explicaciones y otra forma de material de apoyo, ya sea visual o audiovisual. Estas son algunas recomendaciones en sí también que son de suma importancia al momento de nosotros realizar una exposición, ya que estas apoyan y es más fácil de llegarle también a ese público hacia el cual va destinada esta exposición. Cabe destacar que la finalidad de la exposición es informar. Vamos a informar al público sobre un tema específico a partir de ese esquema previo que nosotros realizamos o ese guión. Esto es de suma importancia en diversos ámbitos. Principalmente se da en el ámbito académico, que nosotros lo utilizamos siempre. Los profesores la asignan para presentar temas en clase o trabajo de los alumnos o compañeros. Pero siempre y en otros aspectos de nuestra vida tenemos la necesidad de presentar ya sea un tema o de presentar el tema en específico o compartir directamente o cierta información con otra persona. En este caso, ya nosotros sabemos que esto es una presentación oral que vamos a realizar. Aquí no se permite la improvisación, es decir, debemos tener dominio del tema, debemos preparar minuciosamente lo que es el contenido que nosotros vamos a realizar, los recursos que sean necesarios dependiendo al público que va destinado el tema, ya sea el material de apoyo, y que fluyamos de manera clara y precisa. Es muy importante cuidar el lenguaje corporal. A veces nosotros simplemente nos centramos en dominar el tema y descuidamos un poco el lenguaje, ese lenguaje corporal, lo que nosotros decimos, lo que nuestras expresiones dicen. Y es algo que nosotros debemos cuidar al momento de realizar una exposición, desde lo que es la vestimenta, la postura, la cual adoptamos, el lenguaje que sea bastante fluido, la posición en la cual nosotros estemos, pongamos el cuerpo, todo esto debemos tener mucho cuidado. Debemos controlar los gestos. A veces hay muchas personas que tienden a descuidar o de manera involuntaria realizar un gesto que realmente desconoce que lo está realizando, por lo que recomendamos cuando tú sabes que tienes eh, estas dificultades de ensayar tu exposición frente a un espejo para que así vayas moderando un poco esos gestos, la gesticulación, eh, entre otros. La mirada es un elemento fundamental, ya que por esta eh, nosotros tendemos a ayudar, nos ayuda también a convencer, a ser claros, a vernos más claros, más seguros, más precisos, dependiendo del uso que hacemos de esta. Hay que mantener el contacto visual con el auditorio y no estar mirando hacia arriba o mirando una ficha, entre otras cosas. Bueno, ese contacto con nuestro público. La expresividad de la voz es un aspecto clave. Hay personas que la voz, al momento de exponer, realizan una voz, un tono de voz bajo, lo cual dificulta que se te entienda directamente con este tema. Debemos utilizar una pronunciación clara, el volumen adecuado para que el mensaje llegue con nitidez. Ese mensaje se va a comprender de una manera más fácil.
Debemos evitar hablar en esa voz demasiado baja o gritar una voz muy alta, la cual resulta un poco incómoda para las personas a las cuales nos están prestando atención. La entonación debe ser modulada, acompañando los contenidos que contribuirá al éxito de nuestra actuación. Hay que evitar el hablar demasiado rápido también. Hay personas que tienen una exposición y lo que quieren es terminar esa exposición, y lo que ocasiona en ellos que traten de hablar de una manera bastante rápida para así dar por concluido esto. Las personas, cuando esto pasa, pierden el interés o terminan aburriéndose porque no te están entendiendo con claridad y el mensaje se pierde. Hay que demostrarles que dominamos el tema, y eso lo vamos a hacer tomando en cuenta cada una eh, de las recomendaciones que hemos dicho, cuidando la voz, hablando de manera fluida, el contacto visual con cada una de esas personas, entre otras cosas. Es recomendable realizar un guión en el cual nosotros delimitemos esa información que investigamos, y en este guión o guía nosotros ya sabemos los pasos que vamos a ir realizando y en qué orden vamos a ir desarrollando el tema. Este guión debe cumplir con algunos requisitos. Tiene que incluir las ideas principales de la exposición y luego nosotros desarrollarla. Ha de ofrecer una estructura clara con las ideas organizadas en un orden jerárquico, o sea, no podemos estar brincando en el tema, sino ir en un orden jerárquico. Tiene que ser abierto, es decir, debe permitir la inclusión de nuevas ideas. Al momento de nosotros presentar una idea, a veces nos surgen otras que podemos incluirla. Debe contener todos aquellos datos, fechas, nombres y citas que se pueden reproducir de manera literaria. La estructura de la exposición, en general, cualquier presentación oral se estructura de la misma manera que cualquier discurso. Es decir, va a estar conformada por 3 pasos: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Debemos, en la introducción, vamos a realizar una presentación del tema. Esa presentación nosotros siempre vamos a partir definiendo el tema el cual vamos a trabajar para despertar interés en el público. Vamos a captar la atención de plantear el tema central, la tesis, es decir, la idea que nosotros tenemos sobre ese tema, y en ese orden vamos a seguir. Luego de nosotros presentar ese tema y tratar de llamarla o destacar por qué es importante conocer sobre el tema para llamar la atención del público, vamos a proceder con el desarrollo. En el desarrollo, nosotros vamos a detallar de manera concreta lo que es el objetivo de la presentación, presentar todas las ideas principales, mantener la atención del auditorio, perdón, y así ir desarrollando ya lo que es el tema, todo lo que nosotros investigamos sobre este. Luego procede la conclusión o conclusiones. En este caso, nosotros vamos a resumir las ideas principales, el punto central de la exposición, y responder a la pregunta de la tesis inicial, es decir, a esa idea que nosotros queríamos defender. Aquí nosotros vamos a recargarla en la conclusión y destacar los elementos más importantes que nosotros realizamos en esta presentación. Si se dan cuenta, en cuanto a las partes, es bastante sencillo. Una introducción con presentación del tema, captar la atención del lector, desarrollar el tema y concluir destacando lo más importante. Acá tenemos una lámina que nos especifica algunos pasos a seguir: decir el tema, debemos de decidir cuál es el tema que vamos a realizar al momento de hacer la exposición. Vamos a buscar información sobre ese tema, elaboramos nuestro guión, nuestra guía, vamos a escribir con nuestra palabra esa guía, ese guión, vamos a preparar la presentación en dado caso de utilizar un material de apoyo y luego presentarlo. Ya para finalizar,
tenemos que hacer unas recomendaciones y estas son ensayar la presentación tantas veces como sea necesario. Hay personas que les resulta fácil dominar el contenido, hay otros que necesitan ensayarlo un poco más. Hay que permanecer de pie o sentado adoptando una posición natural, dependiendo en el entorno que nos encontremos. Buscar de vez en cuando la espontaneidad, evitar las muletillas, modular el tono de voz y hacer pausas pertinentes para que nuestro tema se logre entender. Hay que articular bien las palabras en dado caso que tengamos un término que se nos resulte algo difícil o se nos olvida con facilidad. Vamos a buscar sinónimos. No podemos abusar de adjetivos calificativos ni de adverbios cuya terminación sea en mente, a veces naturalmente, cómodamente, y por ahí no vamos y ya se pierde el interés. No debemos utilizar palabras o expresiones extranjeras que no se entiendan, porque ya eso a una parte de nuestro auditorio pudiese no comprender el mensaje. Las presentaciones no podemos sobrecargarlas. Es bueno poner solo conceptos y nosotros ir desarrollándolo. Hay que buscar diferentes recursos para mantener el hilo del conductor y la atención al público. Podemos contar, por ejemplo, algunas anécdotas, ejemplos o citar algunas frases. En cuanto a esta presentación, nosotros podemos tener claro al momento entonces de realizar una exposición. Vamos a destacar los elementos más importantes. Lo primero, vamos a tener claro cuál es el tema, realizar una investigación, realizo luego una guía con toda la información que encontré. Esa guía es mejor utilizar nuestra propia palabra al momento de realizarla. Podemos realizar un material de apoyo solo con conceptos que nosotros vamos a definir luego, no definir los conceptos en la presentación o el material de apoyo, sino simplemente poner el concepto y nosotros detallar ese concepto. Debemos tener un uso correcto de nuestro vocabulario, de la voz, mantener eh, en contacto visual el público. Debemos tener una buena ortografía cuando hacemos un material de manera escrita y cumplir con las tres partes de esta. Realizar una introducción en la cual presentamos el tema, podemos empezar definiendo el tema, diciendo por qué es importante y así captar un poco la atención, luego en el desarrollo desarrollar todas las partes de este y en la conclusión destacar los puntos o elementos más importantes y apoyar la tesis que nosotros tenemos con esa exposición. Hasta aquí este servidor. Espero que el contenido le pueda ser absorbido y comprendido por ustedes. Nos vemos hasta una próxima. Éxito.